Hola, buenas noches. Nuevamente CFA San Andrés de Giles. Llegó el miércoles nuevamente. ¿Cómo se pasan los días? Yo no sé si me pasa a mí o le pasa a ustedes también del otro lado, que los días se pasan, pero con una velocidad impresionante. Buenas noches. Esto es CFA San Andrés de Giles. Así que bueno, otro día más. A ver quién se nos está Ya que conectando. pasa rápido. ¿Quién se está conectando? Ahora es todo fast. Todo rápido. ¿Quién se está conectando en esta noche de miércoles? Espera. ¿Este? No. No. Estamos esperando el videito de hoy. Creo que estamos recalculando con lo nuevo. Queremos implementar más cosas, pero bueno, nos tenemos que poner al tono para poder implementar más cosas y estamos en ese proceso, así que sepan entender. Mándennos un... Perdido como tú con la neblina. Esta. ¿Este es? No. Sí. Bueno, ¿quién se está conectando por ahí? Adivinamos. Por ahí? ¿No encontramos el videito? No. Pero ¿quién se está conectando por ahí? Que empiece a dejarnos un dedito, un buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué están haciendo? Aparte de mirar CFA San Andrés de Giles. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que hoy les queremos compartir, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Hablamos un poquito de eso? ¿Sí? ¿Entramos en el tema de hoy? Dale. Esta semana estuvimos meditando mucho, pensamos mucho en una palabra que leímos hace unos días, pero venimos pensando día tras día en eso, porque me cansaré y se lo repetiré hasta el cansancio, decirles que es bueno pasar un tiempo prolongado en alguna historia de la Biblia, en algunos versículos. Algo más, seguramente nuestro Padre Celestial nos quiere enseñar. Y resulta que en estos días estuvimos leyendo Génesis 22, y precisamente la historia de cuando nuestro amado Dios, nuestro Padre Celestial, le pide a Abraham su hijo. Otras veces hemos hablado de esta historia, hemos contado un poco en distintos momentos a lo que nos llevaba a meditar en ese momento Dios en esa palabra, pero en este tiempo nos llevó a meditar sobre el monte, ¿sí? En otro tiempo me acuerdo que hablábamos de dejar tu Isaac, ¿te acordás, mi amor? Hace un tiempo recibíamos una palabra de soltar a Isaac. Pero en este tiempo hablamos de monte, ¿sí? Y cuando empezamos a hablar del monte, o cuando empezamos a decir, wow, ¿qué es esta palabra monte? No sé, se te viene enseguida, a mí por lo menos se me venía enseguida la imagen de lo que es un monte, ¿sí? Un lugar elevado, un lugar a donde hay que llegar, y cuando vos llegás a la cima de ese monte, que está relacionado con una montaña, con una colina, con un cerro, vos tenés otra visión, como una visión panorámica, una visión más compleja desde el monte. Y el monte tiene mucho significado. Y algunos de los significados estuvimos meditando estos días, pero queremos centrarnos del significado que produjo en estos días para nosotros el monte. Y te lo queremos contar. Te lo queremos contar porque nos parece que es importante en este tiempo que resignifiques lo que es el monte. Y cuando buscamos sinónimos del monte en la antigüedad, era un lugar de adoración a Dios, de encuentro, ¿sí? Significaba eso, el encontrarse con Dios. Hoy hablábamos con Mati, sin ir tan lejos, si vos lees la historia de Jesús, nuestro Salvador, el Hijo de Dios, te vas a encontrar que Él tenía una rutina diaria. Todas las mañanas Él iba al monte a orar. Y ese era el momento, era como empezaba su día. Empezaba su día recibiendo y conectándose con el Padre. ¡Wow! Y ahí pasaban las cosas maravillosas y extraordinarias que podemos leer en la Biblia de todo lo que hacía nuestro amado Salvador. El monte, lugar elevado. ¿Sí? En muchas culturas se usó la montaña para acercarse a Dios.
más, de muchísimos aborígenes, en Australia, en todos los lugares donde han dejado datos o notas o cosas escritas, ellos mostraban que para acercarse a algún dios se subían a una montaña, un monte, porque es como elevarse, y es así, ¿sí? Es separarse del resto de la tierra, es lo que marca la diferencia. Una montaña es lo que marca la diferencia en una llanura. Cuando uno tiene la oportunidad de viajar, de ver lugares donde hay montañas, y uno ve que de repente en el horizonte, en el fondo, lejos, comienza a desdibujarse una línea diferente a la que veníamos viendo. Y eso es el monte. Marca una diferencia, marca un lugar de elevación, un lugar distinto y donde vos te podés encontrar con Dios. En la antigüedad se usaba justamente el monte de los olivos, era un lugar elevado donde Jesús iba a orar, ¿sí? Pero era también un lugar cerrado, era privado, era una quinta privada llena de olivos, de olivares que todavía creo que están, y es donde él se iba. Tenía dos cualidades: secreto, o sea, privado, y elevado, y lejos, ¿sí? Y eso es lo que es para nosotros la oración. Cuando decimos que cuando nos ponemos a orar, cuando nos queremos alejar de las circunstancias, de lo que está sucediendo en este día, en esta semana, en este mes, o en tu vida, en lo que ha sucedido, querés alejarte de esas circunstancias, tenés que subir tu monte, tenés que elegir tu lugar de oración, tu lugar de secreto, tu lugar donde podés encontrarte con Dios. Y es ahí donde Jesús se encontraba con el Padre. Dice que él se iba todas las noches a orar con él. Todas las noches, todos los días tenía ese ejercicio. Muy de madrugada o entrada a la noche. Dice, cada vez que lees, dice, era muy oscuro, era aún muy oscuro. Siempre buscaba una madrugada donde todos dormían, él oraba. Y cuando él bajaba del monte, tenía todo resuelto. Que eso era lo increíble que aún no logramos hacer la mayoría de nosotros. Por lo menos a mí me pasa que no todos los días logro resolver mi día en la madrugada, pero así hacía Jesús, y lo seguimos intentando y queremos aprender a hacerlo de esa manera. Resolver el día antes de comenzarlo. Y entonces el Padre le decía todo lo que iba a pasar. Exacto. Todo lo que le iba a acontecer, todo lo que iba a suceder ese día, es lo que el Padre le decía en ese monte. Y ese era el secreto que él tenía, ese era el privilegio que nos dejó a nosotros también. Una simple oración, una simple decisión de subir una montaña, de estar en un lugar secreto, en un lugar privado. Cuando vos lees en el Sermón del Monte, justamente en Mateo 6:6, comienza el Padre Nuestro, pero en el 6:6 comienza a decir: y cerrada la puerta, ora, en tu lugar secreto, ora. O sea, no nos manda a subirnos una montaña, que justamente acá en esta ciudad, en los alrededores, no tenemos montaña, están muy lejos de nosotros, pero sí nos enseña a estar en un lugar privado, en un lugar apartado, en un lugar. Ahí es donde nos encontramos con nuestro Padre. Nuestra oración y con Él son secretos, son privados, solo nosotros los podemos saber. Exacto, mira, cuando leíamos Génesis 22, exactamente el 14, sí, dice: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: el monte de Jehová será provisto. En el monte de Jehová será provisto. Y esa es la palabra de hoy. Esto te dimos una introducción del monte. Hoy queremos resignificar lo que es el monte para nosotros. Te queremos contar. Es el monte hoy para nosotros. Hoy no hacemos kilómetros y subimos a una montaña. No vivimos en un lugar de esos privilegiados en la montaña. Vivimos en un lugar de llanura. Por lo tanto, nosotros tenemos un monte acá en nuestro hogar, en nuestro diario. Y como decía Mati, quizás no logramos todavía lo que Jesús hacía cuando estuvo en la tierra, pero estamos en proceso de eso, de todos los días poder conectarnos primeramente antes de las redes, antes del teléfono, antes de las pantallas, podernos conectar con Dios. Ahí en ese monte es donde Él va a proveer todo lo necesario para nosotros. El otro día la escuchaba el apóstol Mabel y ella decía que ella lo primero que hace todos los días, y lo sé desde hace años, que lo sé, todos los días se levanta, agarra su mate y agarra la Biblia. Y ahí
yo creo que ahí va el monte, ahí van a encontrarse con el Señor. Mira, en una versión más actual dice, en el monte del Señor todo se te será provisto. ¿Qué nos está diciendo? Que cuando vos vas al monte, cuando vos vas al encuentro con nuestro amado Señor, con nuestro Padre Celestial, todo se te entrega. Y todo podés entregar. Todo lo puedes entregar, porque puede ser que tengas unos días de luchas, unos días de decepción, unos días de desesperación, pero cuando vos vas al monte diciendo, acá estoy, sin ninguna alternativa, no doy más, pero acá estoy. Ahí es donde nuestro amado Padre empieza a trabajar en tu vida, donde te empieza a hablar. Con una simple palabra, con esto que le digas, estoy acá, quiero recibir de tu palabra, quiero recibir de tu guía. Y el Espíritu Santo de Dios, no tengo ninguna duda que va a obrar en tu vida, que va a hacer en tu vida. Por eso es tan importante esta palabra. Vos sabés que, hablando de esta cita específica, Isaac le dijo a su padre, pero no tenemos el cordero, no tenemos para sacrificar, porque ellos iban al monte, estaban subiendo un monte y iban a hacer un sacrificio, porque así lo había demandado el Señor. Pero Abraham le dijo algo con mucha confianza, tranquilo, Dios va a proveer, Jehová proveerá. Él estaba convencido de eso. Independientemente de dónde iba y el significado que tenía ese momento y subir ese monte, pero él estaba seguro que Dios iba a proveer. Y así fue, y así es siempre y así sigue siendo hoy. Así que si vos tenés una situación, una circunstancia, o simplemente tenés un vacío en tu interior, como sabemos que hay muchas personas que lo tienen, hay algo que se te va a proveer en el monte. En el monte todo se provee, y eso viene del cielo. Amén. Es importantísimo tener un lugar de oración. O sea, es la base de tu vida. ¿Sí? Si vos podés tener tu altar, tu monte, tu lugar donde encontrarte con el Señor, vas a ver que tu día va a cambiar. Cuando logres orar de madrugada, cuando logres, antes de salir, antes de hablar, antes de escuchar, de prender una televisión, o un celular, o una tablet, o lo que fuese, antes de que te llamen del trabajo, justo antes, unos minutos antes, un tiempito antes, estar con Él, un ratito antes, y puede que tu día se te plante de otra manera, te llegue ese momento de otra manera. Es ahí donde Dios habla, es ahí donde Dios se muestra, es ahí donde Abraham se encontró con Él, es ahí donde Jesús se encontraba con su Padre. Muchísimos de los siervos, de los famosos, de los profetas, de la gente de la Biblia, tenían su lugar secreto, su lugar de oración. David dice que él cantaba a Dios en medio de la montaña, y le cantaba a las ovejas, a los lobos, a los osos, a los leones, pero el tipo cantaba ahí y se encontraba ahí con Dios. Y ese es el secreto que hoy queremos dejar, esa es la enseñanza que hoy queremos dejar. Jesús subía a su monte. Su último monte fue el Gólgota, pero lo vamos a dejar por otro día. ¡Ay! ¿Estás seguro, mi amor? Su último monte fue el Gólgota. ¿Seguro, papi? ¿Estás seguro? Hay otra parte del monte que hoy Mati me hablaba, muy poquito, porque lo está preparando en un mensaje y me parece muy, pero muy interesante. Porque es otro monte, nada que ver con... está relacionado, pero no tiene que ver con el monte donde vos te vas a encontrar con nuestro amado Señor. En ese monte donde vos dejas todo y en donde decís, Dios proveerá. Este lugar Dios va a proveer. Jehová Jireh. Exacto. En este lugar Dios va a proveer toda necesidad. Va a proveer de todo lo que vos en este tiempo estés necesitando. Toda angustia va a quedar en ese monte y Dios te va a renovar. Así que te recomendamos que busques tu monte a diario, que vayas a tu monte a diario, a poder orar, a poder hablar con Dios. ¿Qué es orar? Hablar, simplemente hablar con el Padre, como hacía Jesús. Voy al Padre. Sin Él no soy nada, sin Él no puedo hacer nada. Toda la guía, todo lo que hago, todo lo que digo, lo escucho del Padre. No lo puedo hacer por mí. Él decía tan claro en la palabra, lo dice en la palabra. Él no podía hacer nada sin el Padre. Él no podía direccionarse, no podía salir a caminar si no recibía la dirección del Padre. Por eso era tan importante esa rutina diaria que tenemos que imitar todos, de poder ir
al Padre. Que lo primero que recibamos en la mañana sea una palabra de nuestro amado Señor, de nuestro amado Padre. Jesús daba todos sus pasos seguros. Exacto. Cuando cruzó la barca y se acostó a dormir y se levantó la gran tempestad, él seguía durmiendo porque sabía que iba a cruzar. Porque el Padre se lo había dicho antes. Exacto. Y los discípulos no habían estado con el Padre. Entonces, cuando él lo despiertan, dice, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? ¿Por qué tuvieron dudas? Y yo les dije, pasemos al otro lado. Y Dios le había dicho que iban a pasar al otro lado. Pero cuando no te encontrás con el Padre, cuando no sabes, te llegan las dudas, te llegan la incertidumbre. ¿Será, no será? ¿Pasará, no pasará? ¿Será de Dios, no será de Dios? Decía alguien por ahí. Pero cuando estás con el Padre no tenés ningún tipo de dudas. Vas a saber que Dios aplana, allana tu camino, prepara tu camino. Él te lleva por las sendas de amor, de justicia, de verdad. Esas son sus sendas. Y Él te va a guiar ahí. Él te va a guiar cuando vos estés con Él, cuando vos estés en su monte. Cuando puedas hablar con Él en ese secreto, en esa oración, en ese lugar donde vos te encontrás. El Gólgota lo dejamos para el próximo. Bueno, vamos a hablar del Gólgota. El último monte de Jesús, le llamo yo, pero es muy intenso, está muy bueno, porque después de eso fue el antes y después. Hay un monte donde va a ser un antes y un después en tu vida, así que ahí vamos a estar charlando y vamos a ver qué Dios dice. Para el sábado, te comprometes para el sábado, ¿verdad? El monte, la continuación de esta palabra del día de hoy. Bueno, lo comprometemos. Sí, lo comprometemos. No sé, si me ponen algún dedito capaz que sí, si no cambia. Es muy interesante la palabra del Gólgota, el último monte. Bueno, la palabra del día de hoy, corre al monte. Corre al monte a encontrarte con nuestro amado Señor. Todo lo puede proveer. Solamente necesitas que acciones, que vayas al monte, que corras al monte. Si son los primeros tiempos, ¿cómo? Y me decís, pero ¿cómo es? ¿Cómo hago? Tranquilo. Agarrá la Biblia y anda a leer la palabra de Dios. Conocelo a través de su palabra. Después todo lo demás va a venir solo. Le vas a poder entregar tus cargas y Él va a poder fortalecerte día a día. Así que bueno, si estás empezando a correr al monte, es lo que te recomendamos en estos días y en estos tiempos aún. Las noticias no son buenas, pero quédate tranquilo que en el monte te vas a poder encontrar con nuestro amado Padre. Y ahí todo va a ser provisto. Muy bien, tenemos gente que vamos a saludar. Ignacio, Mari, Vero, Martín, Yani, Agus, beso grande familia, está Julián también ahí, Mónica, Marisa, qué bueno que estés conectada Marisa. Había más gente que decía qué bueno verlos, qué bueno que se puedan conectar con nosotros un ratito. Lila también debe estar por ahí. Ángela, gracias por conectarte nuevamente, qué bueno que puedas escuchar lo que teníamos para compartirte, qué bueno. Sandra, besito, te amamos. La prima que vive en otro. Romy familia, qué bueno que se conecten. Estela, Carito, las amamos, besito grande. Mica, beso, Mica y Andrés, beso grande para los chicos, para los chiquitos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos por ahora. Hasta el sábado. Recuerden dejarnos sus comentarios, ¿sí? Ahí en el mensajito, o si no se pueden comunicar a través del Messenger. CFA San Andrés de Giles, los amamos en el amor del Señor. Nos vemos el próximo sábado.